Bienvenidos a Nadie nos preguntó, este podcast de análisis sociológico, sociopolítico, que hoy abre este pequeño segmento para un poco hablar sobre la situación que está ocurriendo en nuestro país, Venezuela. Pero antes, te invito a que te suscribas, a que nos des like y en el caso de que te guste nuestro contenido lo compartas, que es la mejor manera que tienes para ayudarnos. Así que antes de dar paso a este breve análisis que vamos a hacer sobre lo que está pasando en Venezuela en este momento, te invito a que por favor te suscribas, que es muy fácil acá en YouTube hacerlo. Ahora bien, vamos un poco a hablar sobre, bueno, es la pregunta del millón que mucha gente se está haciendo dentro y fuera de Venezuela. Y es qué está ocurriendo en nuestro país. En Venezuela, en el marco de este proceso electoral, esta elección presidencial que debería realizarse este mismo año, no estamos viendo una cosa diferente, sino a el actuar de un gobierno autócrata, de una dictadura que cada vez ha acercado más el camino, las libertades de los ciudadanos y de los líderes políticos. Ahora bien, mucha gente se pregunta el tema de por qué participar en estas condiciones cuando, por ejemplo, en las elecciones del año 2018 no participamos, pues considerábamos que no existían las condiciones. Y aquí viene la clave del asunto que, en mi opinión, tiene acorralado al régimen de Maduro. Y es el tema de la disposición de participar. Es muy diferente el tema de que un gobierno sea repudiado por la sociedad, como es el caso de Maduro desde hace un montón de años, y en términos electorales desde el año 2015, cuando perdieron abrumadoramente las elecciones de la Asamblea Nacional, y que desde ese momento no ha habido una elección en Venezuela con ciertos niveles aceptables de libertad. Pero otro lado es que esa molestia ciudadana tenga disposición a organizarse y a participar en las elecciones, básicamente bajo cualquier escenario. Y esto es muy importante hacer la diferencia porque lo que está ocurriendo hoy día, más allá del rechazo del país, es la disposición del país a participar en estas elecciones. ¿Cómo estamos hoy día? Con persecución política, con líderes políticos vinculados a la candidata María Corina Machado, refugiados en la Embajada de Argentina, con otros líderes presos, con otros líderes que están refugiados, pues temen por su libertad, entre otra serie de atropellos como la ya acostumbrada coacción a los medios de comunicación, como ya acostumbrado clientelismo con la sociedad más vulnerable que recibe alguna que otra ayuda del gobierno y que son personas que son perseguidas políticas también, y eso hay que decirlo, lo mismo de siempre de parte del chavismo, discurso de odio y amenazas en sus diferentes medios de comunicación. Sin embargo, la disposición de la gente a votar se mantiene. La desesperanza, que ha sido el arma fundamental que el chavismo ha utilizado durante todos estos años para ir a los procesos electorales, no les está funcionando. No les está funcionando ni el intento de imponer desesperanza, no les está funcionando el controlar absolutamente todos los medios de comunicación masivos en Venezuela, y no les está funcionando el tema de la persecución política y de la inhabilitación política como manera de bloquear la disposición de la gente a participar. Porque todo esto lo han estado haciendo. La inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado se mantiene, y no solo eso, sino que también de la persona que ella designó para que fuese su sustituta en estas elecciones. Estamos hablando de la profesora Corina Lloris. Esta vez ni siquiera el chavismo se ocupó de inventar todo un entramado legal para justificar la imposibilidad de esta persona participar. Esta persona ni siquiera está inhabilitada. Simplemente fue un veto político y punto. Lo cual, sin duda alguna, marca un antes y un después en cómo el chavismo ha abordado el tema electoral en Venezuela. Pues el chavismo no había tenido necesidad de llegar a este extremo, pues en ocasiones anteriores, cuando le ha tocado ir a una elección presidencial, por ejemplo, y pongamos el ejemplo de la del año 2018, la mayoría de la oposición democrática llamó a no participar porque la gente tampoco estaba dispuesta a votar. No había una disposición ni una organización popular como la que tenemos el día de hoy. En ese momento el chavismo, por supuesto, que fue las elecciones prácticamente solo, con un voto opositor diluido, y ellos aún con una estructura que funcionaba de una mejor manera en términos de la coacción social, la presión y el clientelismo electoral. Esa realidad hoy día ha cambiado completamente, pues ellos ya no cuentan con la fuerza necesaria para, incluso en una elección no competitiva, en una elección injusta, en una elección amañada, que ellos pudieran tener un resultado más o menos decente que los pudiera llevar a la victoria. Y es por eso que
la disposición de la gente a votar los ha acorralado y han tenido ellos que incluso violar, destruir todas las propias barreras que ellos, autoritarias, que ellos ya habían construido anteriormente. Y esto un poco para hablar del tema de que esta situación que está ocurriendo es una situación inédita en el país, pues lo que les comentaba. Y esta situación inédita, por supuesto, que puede abrir nuevos escenarios para la resolución del conflicto venezolano. Mucha gente habló en muchas ocasiones, y es una tesis que se mantiene, que para poder lograr un cambio político en el país se necesita un quiebre interno dentro del gobierno, y que ese quiebre interno tiene que ser propiciado por alguna crisis o algún cambio dentro del tablero político venezolano. Y esto que está ocurriendo hoy día sería la excusa perfecta para no que mañana salgan jerarcas internos del chavismo en términos civiles o militares y digan, ¿sabes qué? Hoy me desperté como con ganas de democracia, hoy soy democrático. No, pero son personas que pudieran estar pensando en su día después del gobierno de Maduro, en su sobrevivencia económica, su sobrevivencia política, en una Venezuela del día después de la dictadura. Estas son cuestiones que son importantes tenerlas en consideración, porque lo peor que nos podía pasar como oposición y como ciudadanos de a pie que queremos un cambio político en el país es que la cuestión se mantuviera tal cual estaba, que el status quo se mantuviese tal cual, que se repitiera el escenario de 2018 donde la oposición llamaba a no participar. Y esto, por supuesto, viene acompañado de un nuevo escenario internacional donde el gobierno no está enfrentándose a sus acostumbrados rivales en el término internacional, Estados Unidos, la Unión Europea y todo aquello, sino que incluso referentes de la izquierda latinoamericana están catalogando lo de Venezuela como una dictadura, como un sistema que golpea el tema de los derechos humanos y los derechos políticos además, y así lo ha dejado ver, por ejemplo, Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, pero aún más importantes en términos de diplomacia actualmente, vimos como Gustavo Petro dijo que la inhabilitación de María Corina Machado era un golpe a la democracia, o como el presidente de Brasil, Lula da Silva, admitió que no había justificación ni política ni jurídica para el tema de las inhabilitaciones y bloqueos de candidatos en Venezuela. Esto, por supuesto, que incluso le pudiera dar mayor lujo, mayor argumento a quienes internamente dentro del chavismo pudieran estar debatiendo el tema de separarse de lo que está haciendo o de esta radicalización aún mayor del gobierno de Nicolás Maduro. Que esto pudiera llevarnos a algo, que esto pudiera ocurrir, capaz no ocurre, capaz no nos lleva a nada, pero al menos estamos haciendo como oposición democrática el intento de presionarlos a ellos lo más posible para que se pudiera generar una nueva escenario, una nueva crisis que abra las puertas a una transición y a un cambio político en el país, porque probablemente dentro de las filas de la cúpula gobernante habrá personas que se sentirían más cómodas porque ahí nadie está seguro. Vean lo que, por ejemplo, le pasó a Tarek El Aizami. Entonces, probablemente, que es un exministro que está ahora y el vicepresidente de la República que está literalmente desaparecido desde hace más de un año. Entonces, habrá gente allí que pensará que le conviene más ir a una transición, que le conviene más dar pasos hacia la apertura democrática a cambio de que se les respeten no solamente su integridad personal, su integridad económica, por supuesto, que eso será parte de la negociación, sino también sus derechos políticos. Entonces esos son elementos que hay que tener en consideración y que estas nuevas presiones de gobierno tradicionalmente aliados del chavismo, como el de Petro o el de Lula, son muy importantes para nuestra lucha. Por eso es que cuando dicen, no, es que el chavismo todo le está saliendo bien, la oposición está dividida, la oposición está no es así, al chavismo no todo le está saliendo bien, porque para estas alturas del partido, con todas las arbitrariedades cometidas, con todos los abusos cometidos, el chavismo ya tendría que haber tenido estipulado que la oposición estuviera llamando a la abstención electoral, que estuviera llamando al sabotaje electoral para que la historia se repitiera. Y de esta manera no existiera ningún tipo de argumento constitucional en factores internos o aliados externos que pudieran simplemente dejar de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro. Esto, por supuesto, son cuestiones hipotéticas, pero, y aquí recalco la importancia del asunto, la oposición y la ciudadanía organizada está haciendo lo correcto con acudir a una cita contemplada en la Constitución e intentar, digamos, lograr el cambio político a través de la vía electoral y veremos eso en qué puede desencadenar. Esto
¿Que puede terminar en la elección de julio? No, yo la verdad creo que no va a terminar necesariamente en la elección de julio, sino que es algo que va a dar un argumento, una base para continuar la lucha. Y no porque no se vayan a dar las elecciones o no podamos ganar las elecciones. Incluso en el escenario de ganar las elecciones tendríamos un país que está controlado completamente en términos institucionales por la dictadura de Maduro. Así que hace falta generar estos quiebres internos dentro de la cúpula gobernante para poder abrir paso a espacios que los obliguen a negociar una transición política. Ahora bien, y aquí quisiera también hablar un poco del tema de la situación de la oposición en el país y hablar un poco de lo que decía Maquiavelo, y no hay gobierno o sistema político más maquiavélico en América Latina en estos tiempos que el chavismo, que hablaba justamente del tema de la fragmentación de los enemigos. Maduro durante todos estos años se ha dedicado a fragmentar a la oposición venezolana y a influenciar a algunos de estos grupos fragmentados. Y eso lo estamos viendo hoy, donde hay diversas oposiciones creadas a imagen y semejanza del gobierno de Maduro, creadas para intentar utilizarlas para ganar legitimidad interna e internacional, y que esto hablamos de un Antonio de Carri, y un Ratti, el señor este que es evangélico, y toda esta gente que son candidatos presidenciales, pero también ha logrado fragmentar a la oposición, que de alguna manera u otra se ha demostrado que, bueno, que es la que se opone realmente al gobierno de Maduro, y ha dejado también entrever, o al menos para la opinión pública de los venezolanos, algunos grises. Y aquí quiero comenzar con el tema de Manuel Rosales. Y es que Manuel Rosales, en términos de la percepción que pueda tener la población hacia él, Manuel Rosales ha jugado un juego personal que le ha resultado para mantener su espacio de control político, como es la gobernación del estado Zulia, que ha justificado muchas políticas del chavismo, y que incluso ha dicho que la responsabilidad de la crisis económica o el tema de la migración venezolana es algo que es una responsabilidad compartida, no solamente una responsabilidad del gobierno de Maduro, cuestión que por supuesto genera indignación en muchísima gente, y es su manera como de asegurar su sobrevivencia política en el sistema, de ser parte del ecosistema político del país. Y es por ello que la reacción negativa de la gente ante la candidatura, la posible candidatura presidencial de Manuel Rosales, pues no existe esa confianza de que pueda generar, de que la elección de un Manuel Rosales pueda representar un cambio real en nuestro país. Y la gente que está agotada del actual paradigma político que gobierna el país, y en momentos de quiebres de paradigma, momentos de agotamiento absoluto de un paradigma, la gente usualmente opta por todo lo contrario, no apoyan a Manuel Rosales, y en cambio apoyan a una figura que se ha convertido, como el caso de María Corina Machado, en el símbolo de la resistencia política en el país, y que además ha sabido entender estos nuevos sistemas de organización que se han estado generando en la sociedad venezolana para resistir a la dictadura. Y aquí les recomiendo que se vean el episodio anterior del podcast, donde entrevistamos al profesor Alexander Campos, que es especialista en análisis del mundo de vida popular venezolano, y además en los efectos que la violencia política pueda generar en la sociedad, y que justamente hablamos de esto, y es esta nueva manera de organización y de resistir a la dictadura en Venezuela. Muchos dicen que no, que todo se perdió, que la sociedad está totalmente despolitizada, que a nadie le importa nada, que nadie protesta. Y es que simplemente la resistencia y las protestas tradicionales ya no son las mismas que pudimos ver en 2014, en 2017, etcétera, sino que hay una reconfiguración de organización dentro de la sociedad venezolana. ¿Cuál es la manera de resistir? El reconocimiento mutuo, el reconocimiento de tener una esperanza en común, de visualizar un futuro distinto, y de alguna manera u otra no permitir que estos agentes que la dictadura siempre ha utilizado para poder ejercer presión social dentro de las comunidades afecten a los ciudadanos. Un poco hacerlos pasar como por locos, que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, yo sigo en lo mío y a mí nadie me cambia como que mi mente y mi manera de pensar, y sobre todo nadie me destruye mi esperanza de que pudiese ser un país diferente. O sea, esa manera de comunicación, esa manera de reconocimiento mutuo es lo que ha generado esa nueva reconfiguración de resistir a la dictadura en estos tiempos en Venezuela. Y esto va muy enmarcado en esta propia manera de autoorganización de la gente,
en cómo María Corina Machado, que aquí se ve lo bien que María Corina está midiendo el país, lo bien que María Corina está interpretando y su equipo al país en el tema de cómo vamos a organizarnos para el tema de afrontar las elecciones. Una organización tradicional donde hay un comando político que le dice a la gente, haz esto, 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 esto y esto, y ponte esta franela y pon esta bandera y pon aquello y esta es la consigna, este es el mensaje de la semana. No, todo lo contrario. Entendiendo esta nueva manera de organización popular, entendiendo que la gente no puede acudir a un enfrentamiento directo con el oficialismo, pues son ellos los que tienen el monopolio de la violencia, y entendiendo que esto es una lucha pacífica y constitucional, María Corina le da rienda suelta a la organización popular a través de los comanditos y dice, organícense, creen ustedes sus propios comandos, ustedes definen sus propios parámetros y estemos todos organizados para la meta en conjunto, que es generar la organización necesaria para poder ganar las elecciones presidenciales e incluso más allá, porque la resistencia a la dictadura tendrá que continuar incluso después de unas elecciones y hasta un eventual triunfo opositor, pues como les decía recientemente, estos tipos controlan absolutamente todo el entramado institucional del país. Entonces, en términos maquiavélicos, el chavismo ha sido muy bueno fragmentando, dividiendo, creando posiciones, influenciando la matriz de opinión, generando desesperanza a través de esta influencia de la matriz de opinión y en términos de manipulación, pero no le ha funcionado en este contexto electoral, y eso es algo que tenemos que rescatar, y es un punto que pudiera darnos luz de lo que va a pasar en la elección presidencial, y de que pudiéramos estar incluso en un escenario donde aún no hemos visto la hora loca, la hora de máxima radicalización del gobierno de Maduro, pues ellos habiéndose derrotados prácticamente en cualquier escenario ante esta elección, incluso hasta con un Manuel Rosales apoyado por María Corina Machado, el resto de la fuerza de la oposición, podrían verse obligados incluso hasta suspender la elección presidencial. Vemos que el cronograma electoral ni siquiera lo han publicado en la Gaceta Oficial. Entonces, esto es muy importante y parte justamente de que no han logrado quebrar la voluntad de la gente de organizarse y de participar. Y aquí vemos cómo Maquiavelo también decía el tema de que es preferible que me teman a que me amen si no se pueden ambas. Y el chavismo ahora vimos que están aprobando la ley antifascismo, que no es nada más, no es otra cosa que una ley para proscribir, para prohibir la disidencia política en el país bajo cualquier o desde cualquier espacio, desde las redes sociales hasta la organización comunitaria. Eso es el fin de esta ley. Ahora, eso es algo que igual el chavismo ha venido haciendo desde hace un montón de tiempo sin necesidad de una ley. Ellos han venido ya violando cualquier tipo de lo que naturalmente sería una convivencia política. Ellos han venido violando sus propias leyes, la propia constitución que el mismo chavismo escribió, etcétera. Pero ¿por qué justo en esta coyuntura electoral deciden hablar de una ley cuando es una ley que no tendrá ningún tipo de legitimidad en términos internacional? No es para buscar legitimidad o base legal internacional para justificar las atrocidades que cometen. No, simplemente lo hacen porque para poner en el tapete, para poner en la noticia otro elemento que pudiera atemorizar a la población. Entonces vemos como el chavismo, en realidad, con la aprobación o con el proyecto de esta ley antifascismo, lo que está buscando es detener la organización popular y detener la disposición de participar de la gente en las elecciones que vienen ahora en los próximos meses. Entonces esto es bastante interesante porque te demuestra un poco que si ellos se ven en la necesidad incluso de amenazar aún más directamente a la población con una ley que en realidad no tiene sentido, porque como les decía, ya es algo que vienen haciendo desde hace rato sin necesidad de ninguna ley, te demuestra o nos demuestra la vulnerabilidad electoral en la cual ellos están en este momento, que los va a llevar, como les digo, a que próximamente pudiéramos nosotros conocer la verdadera hora loca del chavismo en términos de represión política y de censurar o destruir aún más los derechos políticos de los venezolanos, lo cual por supuesto es sumamente peligroso, pero que en términos pragmáticos de la lucha conviene muchísimo obligarlos o forzarlos a ese nivel de comportamiento, pues es justamente eso lo que puede desencadenar algunas nuevas situaciones que nos permiten llegar a esa transición, como se los decía antes. Entonces yo creo que el tema de las opciones de la oposición son muy claras. Las opciones de la oposición es, primero, de la oposición verdadera, que tengan disposición realmente a salir de la dictadura, es coordinar
y seguir el plan de participar y mantenerse en la ruta electoral. A este momento, hablar de abstención o hablar de algo así sería un disparate, teniendo en cuenta que a pesar de todas estas arbitrariedades, la disposición de participar se mantiene, que a pesar de todas estas arbitrariedades vemos como la gente se sigue inscribiendo, los nuevos votantes en el Consejo Nacional Electoral, y que a pesar de toda esta arbitrariedad la gente sigue teniendo esperanza en que este año pudiese haber un cambio. Así que lo peor que pudiera hacer la oposición es de alguna manera u otra ir en contracorriente a lo que el país quiere. Pero también lo peor que pueda tener la oposición es colocar en los espacios de protagonismo político en este momento a quienes no gozan de la legitimidad para ello. Y aquí viene muy especialmente este mensaje con el tema de Manuel Rosales. Aquí no vamos a entrar en un debate si me gusta. A mí no me gusta Manuel Rosales. Si la oposición decide, entre ellos María Corina, que es el candidato y hay que votar, pues iremos y votaremos. Pero la realidad es que esta lucha, o el motor de esta lucha, encendió completamente después de las primarias opositoras. Y de allí salió un liderazgo legitimado. No solamente María Corina Machado, que fue quien ganó prácticamente por aclamación ese proceso con más del 94% de los votos, sino que también se vieron legitimados otros actores que participaron en el proceso y otros actores que acompañaron, a pesar de no tener candidatos, el proceso y sobre todo lo que vino después de las primarias, que fue la campaña electoral o pre-campaña electoral en términos estrictos y todo lo que ha sido los mensajes hacia la población y sobre todo el incentivo hacia la población para organizarse y participar y reavivar la esperanza que estaba totalmente destruida. Como dijo un profesor cercano, la primaria sirvió justamente para mostrarnos una luz en medio de toda aquella oscuridad que existía en Venezuela y toda aquella desesperanza que embargaba nuestro país. Así que la combinación tiene que ser, sí, seguir la ruta electoral, por supuesto, mientras se pueda, forzarlo a que o acepten la elección o que cometan una absoluta locura que pueda desencadenar en una crisis mayor que pueda atentar contra su estabilidad política, pero que las posiciones de liderazgo estén estas personas que tengan la legitimidad de la gente. Esto no se trata de un tema de que María Corina tiene derechos divinos, no, se trata de que la gente sí lo decidió. Punto. No es que María Corina esto, María Corina aquello, que es una engreída y que ella quiere. No, no se trata de ella, se trata de la gente. Fue la decisión de la gente. Entonces tenemos que empezar, si queremos redemocratizar nuestro país, tenemos que empezar por respetar totalmente la decisión de la gente. Si la decisión de la gente fue asumir y elegir un liderazgo que sabía que estaba inhabilitado políticamente, pero por eso es que no vota no solo por un candidato, sino por un líder, tenemos que respetarlo. Porque atentar contra eso sería justamente caer en la trampa del gobierno de Maduro, que es generar desesperanza en la población. Y la desesperanza que pudiera traducirse en abstención electoral es el único salvavidas que tiene Nicolás Maduro en este momento para saltarse una crisis aún mayor o un riesgo de desestabilizar su gobierno aún mayor que el que ha tenido o el que ha podido tener en cualquier momento de estos ya ni siquiera hace cuántos años, desde el año 2013 que está Nicolás Maduro en el poder. Entonces, bueno, la confianza, como dijo María Corina recientemente, no se pone de lacito, como dijo Rosales, que le ofrecía las tarjetas a la mesa de la unidad y a María Corina, sino que se construye. Yo creo que aquí la principal opción más clarita que tiene la oposición venezolana justamente es ponerse de acuerdo de una manera estratégica, en donde todas las partes puedan sentirse representadas en lo que se decide al final en términos de sustitución de candidaturas para poder ir al proceso electoral. Este fue mi pequeño análisis de cómo van las cosas hasta ahora en Venezuela. Te recuerdo, por favor, que te suscribas, que te le des like, que compartas esto, que es una manera excelente que tienes para ayudarnos. Y durante estas próximas semanas, mediante más se vaya acercando la elección y sobre todo mediante más noticias se vayan generando, aquí vamos a estar nosotros para darte nuestro punto de vista e incentivarte a ti también que tengas el tuyo y que seas justamente multiplicador del mensaje del camino hacia la libertad, que es el que todos queremos para nuestro país. Así que nos vemos en una próxima entrega de Nadie Nos Preguntó y recuerda, suscríbete y dale like y comparte, que esa es la mejor manera que tienes para ayudar. Nos vemos en la próxima.